Buenos días. Yo creo que todos los que estamos aquí, creo que más de alguna vez hemos visto que en nuestras familias o familias de nuestros conocidos, amigos, siempre hay un factor que es el que hace que esa familia tenga un gran problema. Puede ser alcoholismo, puede ser drogadicción, puede ser adulterio, pueden ser drogas, e independientemente pueden haber un montón de factores. En mi caso, el factor que más hizo un hincapié radical en mi familia, que nos afectó tanto a mi mami, a mi hermano y a mí, fue el carácter de mi papi. Yo soy el hijo menor de un matrimonio que gracias a Dios siempre ha estado unido, sin importar los percances que han tenido. Y yo me di cuenta después de un tiempo de que en realidad todos tenemos un propósito. ¿Por qué? Porque yo cuando tenía prácticamente 4 meses de edad, tuve una enfermedad congénita que prácticamente me llevó al borde de la muerte y gracias a Dios Él me salvó. Después, cuando tenía 4 años, un carro me atropelló. Un niño, o sea, pequeño de 4 años, recuerdo el carro que era inmenso, nuevamente, para un niño. Pero aún así, gracias a Dios, Él me salvó. Después de eso uno se empieza a dar cuenta que en realidad todo sucede por un propósito. Porque en realidad, si Dios no me hubiera salvado en esos 2 momentos, el día de hoy no estuviera aquí. Y en realidad me di cuenta de que lo que les mencionaba a un principio, que todos siempre tenemos un pequeño problema que nos afecta. En mi caso, como les mencioné, fue el carácter de mi papi. Mi papi siempre ha tenido un carácter que ha sido extremadamente duro, extremadamente fuerte. Gracias a Dios, él nunca llegó a pegarnos, pero sí a decir palabras en realidad que llegaran a lastimar. Y es muy cierto lo que dicen, de que en realidad lo que son las palabras te llegan a lastimar más que un golpe, porque un golpe prácticamente se te puede quitar a lo que sea las semanas, pero lo que son las palabras en realidad son las que marcan. Y muchas veces no tenemos cuidado con lo que decimos, porque muchas veces unas simples y pequeñas palabras son las que te pueden llegar a marcar el resto de tu vida, más si sos un niño. Yo recuerdo de que yo miraba a mi papi y a mi papi yo siempre lo he admirado. Mi papi pasó por un montón de percances cuando él era pequeño y sin importar eso, mi papi llegó a ser una persona de éxito, pero tenía ese carácter tan fuerte y yo dije, yo en realidad quiero llegar a ser como mi papi, pero quiero obviar todo lo que es su carácter. Pero muchas veces en realidad cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, queremos deshacernos de tantas cosas que hay a nuestro alrededor, que hay en nuestras familias, que no queremos que nos afecten, pero en realidad cuando lo hacemos con nuestra fuerza va a ser completamente imposible. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo quería obviar el carácter de mi papi y prácticamente fue lo primero que empecé a copiar de él inconscientemente. Yo de la misma manera como mi papi trataba a mi mami, como mi papi trataba a mi hermano y como me trataba a mí, yo los empecé a tratar a ellos. Yo le gritaba a mi mami, le gritaba a mi hermano, me enojaba con ellos con mucha, pero mucha facilidad. Y en realidad me empecé a dar cuenta de que desde muy pequeño en realidad empecé a pecar contra ellos, porque o sea, Cristo está, que tienes que honrar a tu papá y a tu mamá. Pero con mi papi yo era una persona totalmente sumisa, porque yo a mi papi siempre le tuve miedo y yo nunca le tuve respeto a mi papi. Era tanto miedo que yo le tenía a mi papi siempre ha sido una persona muy trabajadora y llega prácticamente 10, 11 de la noche por el trabajo que él tiene. Y era bien raro cuando mi papi llegaba temprano a la casa, tipo 6, 7, porque mi papi decía que se sentía cansado y que quería ir a descansar. Yo cuando escuchaba eso y escuchaba que venía el carro de mi papi, yo lo que hacía era, lo primerito, era independientemente de donde estaba, me iba a mi cuarto y me hacía el dormido, uno, para no hablar con mi papi, y dos, porque lo único que yo quería hacer era que mi papi no me molestara, que no me fuera a regañar. Entonces lo que hacía era que me escondía de él para no poder hablar con él y que no me fuera a regañar. Y eso me empezó a hacer una persona bien introvertida. A mí me costaba mucho, pero mucho, hacer amistades con las demás personas. Me costaba comunicarme con las demás personas, principalmente por esto, porque en la casa era una persona que explotaba con mucha facilidad. Pero cuando ya estaban afuera, en la escuela, independientemente fuera afuera de la casa, yo era una persona que en realidad me guardaba todo. Era una persona que me costaba comunicarme con las personas. Entonces yo empecé a tener un cierto grupito de amigos que en realidad era prácticamente con los que me llevaba. Y al ser una persona tan introvertida, en realidad me costaba más comunicarme con las chicas, con las niñas, porque yo cuando estaba en sexto grado, prácticamente fue cuando yo empecé a desarrollar toda la parte física.
Entonces yo desde sexto grado empecé a caer en lo que era pornografía y masturbación. Entonces me era mucho más difícil ver a una chica, en realidad, y que no se me pasaran pensamientos lascivos. Entonces siempre tuve ese percance, en realidad, de llegar a tener ciertas amistades, principalmente con chicas, porque solo se me pasaban pensamientos lascivos. Recuerdo que a mí me pasaron después a un colegio cristiano, que era solo de hombres. Recuerdo que a mí siempre me habían inculcado quién era Dios. Recuerdo que en mi familia me mencionaban, ora por Dios, ve, ora con Dios, me decían si te está pasando algo malo, ora, ora y ora. Pero ya yo me puse a juzgar muchas veces a Dios porque yo dije, ¿cómo es posible de que en realidad exista ese Dios, de que mencionan, de que es un Dios soberano, que es un Dios amoroso, si mi familia se está viviendo un desastre? ¿Cómo es posible de que en realidad si mencionan que ese Dios puede cambiar vidas y puede cambiar familias, no puede cambiar a mi papá para que mi familia se sienta mejor? Y después me empezaba a ver lo que era el país y empezaba a ver todo lo demás y yo decía, la verdad para mí ese Dios de mi querida todos mencionan, para mí no existe. Empecé a decir desde un principio y a pesar de que estaba en ese colegio y que me obligaban a tener una relación entre comillas con Dios, porque ahí me empecé a dar cuenta en ese colegio que en realidad Dios prácticamente solo se encontraba en las iglesias o en esos lugares tan recónditos y remotos que parecían templos y de que uno iba a orar, a arrodillarse y prácticamente solo en esos lugares era donde uno podía encontrar a Dios. Entonces yo empecé a juzgar a Dios muchas veces, entonces yo me califiqué como ateo en cierto tiempo, pero después en realidad uno se da cuenta de que los ateos en realidad no existen, prácticamente los ateos son la gente que nunca ha escuchado de Dios y no la gente que no cree en Dios, porque independientemente siempre vas a creer en algún Dios omnipotente que ha creado el universo, ha creado diferentes formas de vida. Y yo creía en eso, en un ser supremo, por decir así. Pero eso me llevó en tantas etapas porque esa forma de ser, de que yo era tan introvertido, siempre me tuve una meta. Y yo decía, quiero en realidad saber quién soy yo, a qué he venido a este mundo y cuál es mi propósito. Entonces, al pasarme a ser ateo, me empecé a dar cuenta de que había muchas cosas de que yo decía que podía encontrar en lo que era en el ateísmo y en diferentes tipos de religiones. Entonces me empecé a adentrar en ello para prácticamente saber o buscar quién era yo. Recuerdo que me pasé de ser ateo, después pasé a ser gnóstico, después de gnóstico pasé a ser agnóstico y un montón de otros tipos de religiones. Todo por querer buscar algo, en realidad, que me dijera a mí quién era yo exactamente, cuál era mi propia identidad. Recuerdo que cuando estaba metido en el colegio, me empecé a meter en toda esa parte que tenía que ver con ocultismo y la brujería, y en realidad me empezó a gustar bastante porque miraba la forma de cómo cuando uno le mencionaba a una gente sobre ocultismo, sobre brujería, captaba más la atención de las personas. Entonces, como yo no tenía mucha atención en mi casa, entonces cuando le mencionaba eso a las personas, podía captar la atención y en realidad me sentía mucho más cómodo por la forma en cómo yo me podía expresar con las demás personas. Pero recuerdo que cuando ya venía finalizando lo que era el colegio, mis notas se iban decreciendo un poco, entonces mejor dije, voy a dejar lo que tiene que ver con todo esto del ocultismo a un lado y me voy a concentrar en mis estudios. Terminé lo que fue el colegio y creo que muchas veces, bueno, todos los que están aquí creo que ya pasaron por eso, el poder escoger lo que va a ser la carrera universitaria que uno quiere tomar, porque normalmente cuando esa carrera es que te va a definir prácticamente lo que vas a hacer el resto de tu vida. Yo la carrera que escogí, la verdad, no la escogí porque yo la quería escoger, sino que como les mencioné, como ser una persona tan introvertida, tratar de entonces buscar quién era que yo no sabía, copiaba muchos modelos de mis mejores amigos y yo los hacía propios. Entonces yo empecé a copiar a un amigo mío que era muy cercano a mí y mi amigo dijo que él quería estudiar esta carrera, que era ingeniería biomédica. Entonces yo dije, ok, voy a estudiar esta carrera y así en realidad si estoy con él no voy a tener ningún problema porque le vamos a poder estudiar juntos y vamos a poder hacer, o sea, todo práctico y va a ser mucho más sencillo. Pero recuerdo de que cuando iba a faltar como 3 o 4 días para que ya comenzaran las clases, mi amigo me dice, Miguel, fíjate que yo ya no me voy a estar en esta carrera porque mis papás no van a poder, entonces me voy a pasar para otra carrera. Yo ahí entré así como en pánico porque dije, ok, ahora estoy estudiando una carrera que en realidad yo no quería estudiar y solo la quería estudiar porque otra persona la iba a estudiar, entonces ya no sé qué es lo que voy a hacer. Y lo que más entraba en pánico era tratar de comunicarme con las demás personas, porque yo sabía que con él iba a tener mi grupo de amigos y ella no me iba a tener que preocupar por más.
entré a la universidad y entré como desde cero, tratando de a ver qué era lo que tenía que hacer en la universidad, a ver con quiénes me podía comunicar para poder ser amigos, entablar comunicación. Y como me costaba tanto llamar la atención, el día me acordé que en el colegio había entrado en lo que era el ocultismo y brujería. Entonces volví a entrar en lo que era el ocultismo y la brujería y así poder llamar más la atención a las demás personas. Recuerdo que después de cierto tiempo que me metí, que fue tanto, podían prácticamente ver demonios, cómo me acechaban a mí, cómo acechaban a mi familia, cómo acechaban a la gente, en realidad que yo estaba cerca, y en realidad nunca me llegó a dar miedo esto, sino que me llegué a dar cuenta que todos estos demonios podían llegarle a hacer daño a mi familia, a pesar que yo tenía un odio tanto a mi familia, pero en realidad no quería que mi familia fuera a salir lastimada por ellos. Y fue tanto que mi familia me dijeron que yo estaba loco, que yo podía ver todos estos tipos de demonios y todas las demás cosas, que eso me llevaron con un psicólogo. Y me dijeron, no, mira que vos tenés que ir a esto, tenés que ir a este psicólogo. Y me llevaron un montón de citas. Al final el psicólogo me dijo que yo no tenía nada y que, o sea, que era una persona normal, me dijo. Al final mis papás nunca me querieron en todos los que les mencioné, pero después cuando me empecé a dar cuenta de que había dejado lo que era el ocultismo, me di cuenta que tenía que buscar otra necesidad, por decir así, de captar la atención de las demás personas. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Me empecé a ver un grupo de amigos, que este grupo de amigos ingerían todo tipo de drogas. Y yo dije, la verdad, veo tonto la gente que ingiere drogas, dije yo, al igual la gente que ingiere bebidas alcohólicas, que fuma, porque en realidad no veo la necesidad de que la gente esté bebiendo, tomando, ingiriendo ese tipo de drogas. En realidad, hay un dicho que dice que cuando andas con lobos, al final terminas aullando, aullar aprendes. ¿Y qué fue lo que sucedió? Me sucedió, me empecé a llevar tanto con esas personas que al final empecé a entrar en este mundo de las drogas. Empecé a consumir diferentes tipos de drogas y me empezaba a gustar y en realidad empecé a entender y comprender cuál era el propósito de que por qué las personas se meten tanto a lo que son las drogas, al alcoholismo, al tabaquismo, de que en realidad uno se siente, por decir así, de un modo extasiado, de que en realidad siente que lo que esas drogas les producen, en realidad le produce esa felicidad de que con otras personas no puede estar. Y en realidad empecé a asimilar de que cuando yo empecé a cambiar de religión en religión, que empecé a meterme en lo que era brujería, ocultismo, y en realidad cuando empecé a entrar en las drogas, me empecé a dar cuenta que todo era porque yo quería buscar un propósito, en realidad era hacerme sentirme más feliz y sentirme aceptado con los que estaba. Entonces recuerdo que a mí el día que me cambió prácticamente mi vida fue que un día íbamos a hacer una reunión con mis amigos. En esa reunión íbamos a ingerir todo tipo de drogas. Recuerdo que le dije a mi mami y a mi papi de que yo me iba a reunir con unos amigos y que posiblemente iba a poder llegar tarde a la casa. Era bien raro en realidad que me dieran permiso, pero habíamos terminado un trimestre en la universidad, entonces me dijeron, ok, no hay ningún problema, anda, me dice. Recuerdo que empezamos a ingerir todo este tipo de drogas con mis amigos y recuerdo que recibo una llamada de mi papi. Me dice, Miguel, fíjate de que yo salí, me dice, y voy a necesitar en realidad que me vengas a traer donde estoy, porque no ando en la revisión del carro, en realidad ando bebiendo con mis amigos y tengo el miedo, me dice mi papi, de que me vayan a decomisar el carro si me para la policía y no ando en la revisión. Entonces yo me preocupé y yo le dije, ok papi, yo voy a pasar por vos, pero me dice papi, ok, mira, vos termina tu reunión ahí, no importa la hora que vengas, y vos ahí disfrutar con tus amigos. Entonces yo empecé a hacer cálculos y yo dije, ok, hace tanto ingerir las drogas, todavía no me he pegado efecto, pero normalmente tal hora creo que ya me va a haber pasado el efecto de las drogas y no voy a tener ningún problema para ir a traer a mi papi. Después de cierto tiempo mi papi me vuelve a hablar y me dice, mira Miguel, solo te hablo para recordarte en realidad que me vas a tener que venir a traer, me dice. Yo ahí empecé a entrar más en pánico y preocupación porque no me habían pegado ningún efecto de la droga. Yo miraba que mis amigos, yo estaba bajo los efectos de la droga y en un momento estaba bajo los efectos de la droga. Ya después, como 2 horas después de ese incidente, me vuelve a hablar mi papi y me dice, mira Miguel, el día necesito de que ahora sí me vengas a traer porque ya es tarde y el día de mañana tengo que ir a trabajar temprano. Ahí sí entré en preocupación porque no me habían pegado los efectos de la droga. Y papi me dice, mira Miguel, estoy en tal lado, me dice, estoy por el centro, yo estaba por la vía olímpica y yo soy pésimo para las direcciones. Entonces me dice papi, ok, mira, voy a salir, me avisas cuando vaya cerca, me dice, y yo voy a salir con mis amigos y ahí me vas a ver para que no te perdas. Yo dije, como ok, dije yo, no va a haber ningún problema. Lo que me fijé, después que todos mis amigos ya habían caducado por los efectos de la droga, menos yo.
Entonces lo que hice, dije, bueno, no sé, voy a agarrar mi bote con agua por si acaso, dije yo, y me fui para el carro. Cuando iba en camino al carro, me empezó a pegar los efectos de la droga. No le voy a mentir, no tengo la menor idea de cómo fue que llegué hasta donde mi papi. O sea, tengo lagunas mentales, para serle sincero, de cómo fue que llegué hasta donde estaba mi papi. Gracias a Dios no me pasó nada. Pero yo en mi loquera, yo sabía de que si yo seguía conduciendo el carro hasta la casa, porque nosotros vivimos por Mateo, desde el centro hasta Mateo es algo largo, la verdad. Yo sabía de que si le daba las llaves a mi papi, iba a ser la misma perdición de que yo conduciera, porque mi papi estaba bajo el alcoholismo también. No tanto como yo con las drogas, pero sabía que mi papi había bebido. Entonces yo me traté de buscar una excusa para que yo no condujera. Le dije a mi papi que yo tenía un dolor abdominal. Y aún así no me importó darle llaves a mi papi y que mi papi al final condujera. Yo recuerdo que en todo el camino mi papi me decía, Miguel, fíjate que tenés que revisarte el dolor que tenés en el abdomen. Porque mi papi había pasado por una operación de apendicitis unos años atrás y él no quería que en realidad fuera a hacer lo mismo. Yo recuerdo de que no sé cómo fue que llegamos a un hospital, porque a mí lo que más fobia le tengo son a las agujas y menos a los hospitales, ¿verdad? Porque no me gusta llegar a pensar o tener una intravenosa dentro de mí. Y yo sabía de que si me llevaban, o sea, en mi loquera, pensando de que si me llevaban al hospital, me iban a hacer diferentes tipos de exámenes, me iban a hacer examen de sangre y se van a dar cuenta que en realidad iba a estar ingiriendo drogas e iba a ser una deshonra para mi familia. Recuerdo que llegamos a este hospital, me revisan y solo miro que la enfermera sale y después regresa la enfermera con una bolsa de sueros. Y es ahí cuando yo pelo los ojos y empiezo a pelear con la enfermera porque ya sabía que iba a tener que poner una intravenosa. Mi papi, tratando de convencerme y todo eso, me dijo, no, Miguel, mira que en realidad esto te va a servir a vos, qué bueno, que no sé qué. Yo le dije que no, que no, que no, y al final me cerré. Gracias a Dios, a mi papi le dieron unas pastillas, me dijeron que con eso era que me iba a poder mejorar. Recuerdo que al día siguiente pasé durmiendo todo el día. Y después me recordé dos cosas. Una, que el día anterior, cuando íbamos en camino, cuando ya mi papi iba conduciendo el carro, a pesar de que yo me consideraba una persona atea, a pesar que yo me consideraba una persona que no creía en Dios, la verdad, siempre buscamos la necesidad de orar a Dios en los problemas más difíciles de nuestra vida. Yo en ese momento le dije, Dios, mira, no sé si existís o no, pero en realidad si mis padres no se llegan a dar cuenta de que yo he estado ingiriendo todo este tipo de drogas, te prometo que no vuelvo a ingerir ningún tipo de drogas. Me acordé de eso, de esa oración que le había hecho a Dios, y justamente me acordaba que ese jueves que había pasado durmiendo todo el día, me habían invitado a un capítulo de jóvenes. Yo no sabía de qué trataba la fraternidad ni nada de eso, pero una amiga me dijo, fíjate que encontré un grupo donde en realidad hago clic con las demás personas, me dice. Y a esta amiga siempre le he tenido mucho aprecio porque la he conocido desde hace bastante tiempo, yo le había dicho que iba a llegar. Al final le inventé un pretexto del por qué no había llegado y le dije, la otra semana llego. Y en realidad ese jueves me quedó una espinita en mi corazón, no sé por qué, me decía, no fuiste a esa reunión, no fuiste. Yo llegué el jueves a la siguiente reunión y cuando entré, en realidad miré un lugar que estaba aglomerado de jóvenes, o sea, estaba lleno de jóvenes y en realidad miraba cómo esas personas eran felices, te hablaban, eran bien joviales, sin importar te conocieran o no, las personas se trataban exactamente igual. Entonces yo dije como, ok, estas personas tienen algo, dije yo. O sea, a mí tanto que me cuesta entablar comunicaciones con las personas y esas personas lo hacen como si nada, dije yo. Y estas personas tienen algo y en realidad quiero saber qué es lo que tienen, dije yo. Porque estoy más que seguro, dije yo, esas personas tienen su propia identidad y saben a qué es lo que han venido aquí. Entonces yo me quedé, me senté y empecé a ver cómo en realidad testimonio tras testimonio empezaba a pasar enfrente. En realidad pude darme cuenta que todos tenían un común denominador, y ese gran común denominador era Jesucristo. Porque me di cuenta que cuando la gente había tenido ese encuentro con Jesús, su vida había cambiado radicalmente. Habían dejado de ser esas personas que ellos mencionaban en sus testimonios y se habían llegado a convertir en las nuevas personas que ellos eran. Entonces dije, ok, yo quiero llegar a tener mi encuentro con Jesús, dije yo. A pesar de que no me importa que me haya considerado ateo ni nada de lo demás, pero sé que ese Jesucristo que mencionan, que no era como me lo había mencionado en mi colegio, en las iglesias, que era un Dios que solo estaba oculto, sino que era un Dios que estaba accesible a todo el mundo. Entonces yo empecé a tener ese encuentro con Jesús. Y aquí viene una parte que en realidad fue cuando me movió el tapete. Porque muchas veces buscamos o hacemos cosas por emociones o por pasiones. La mejor forma, como a mí me gusta ejemplificarlo, es cuando buscamos algo por emoción,
si ponemos en el aspecto que si somos hombres y buscamos a una chica, en realidad si buscamos a esta chica por emoción, en realidad prácticamente nos vamos a buscar por lo que es el aspecto físico, lo que es lo que más nos llama la atención a primera vista. Y en realidad esa persona solo porque nos llama por el aspecto físico nunca nos va a llegar a dar más del 110% o inclusive el 100% a nosotros en esa relación o con esa chica. Pero cuando buscamos a alguien por pasión va mucho más allá de lo físico, sino que su modo de ser, el modo en cómo congenúan ambos y te va a llegar a dar más del 110%. Y yo empecé a buscar ese encuentro con Jesús por emoción. ¿Y qué es lo que sucede con emoción? Que independientemente de lo que hagamos, y hacemos algo por emoción, nos ponen una pequeña piedrita en el camino, nos caemos y ya no queremos volvernos a levantar. ¿Qué fue lo que me ocurrió a mí? Yo, por tratar de buscar ese encuentro con Jesús por emoción, me encontré con una chica, en realidad, de que yo la había conocido en el colegio. O sea, no en el de hombres, porque solo estaba un colegio de hombres, sino que cuando yo estaba en el colegio. Y recuerdo que yo me había enamorado de ella cuando la había conocido, pero cuando me la volví a reencontrar, esta persona ya tenía una niña. Creo que tenía una niña de 2 años o menos, no recuerdo bien la edad. Entonces yo dije, ok, dije yo, a mí en la fraternidad me han enseñado de que si Dios está con uno, ¿quién contra uno? Dije yo. Entonces si yo a ella la llevo a la fraternidad, le enseño de Dios, al final me puedo quedar con ella. Y al final al cabo no estoy haciendo nada malo, dije yo. Y de ahí me empecé a dar cuenta que muchas veces pecamos y tratamos de ocultar ese pecado en cosas santas de Dios. Entonces, al final, cuando uno empieza a jugar con fuego, se termina quemando. Yo recuerdo que por tratar de evangelizar a esta chica, al final caí en fornicación con ella. Y hasta el día de hoy es lo que más, pero más me arrepiento en mi vida. ¿Por qué? Porque a pesar de que en mi familia nunca me enseñaron de que llegar a tener ese acto sexual tendría que ser con esa persona que en realidad amaras, ya con esa persona que te casaras, algo dentro de mí siempre me decía, tenés que hacer eso, ya tenés que entregar eso a la persona que ames, a la persona con la que te cases. Yo me sentí tan mal después de haber terminado eso, o sea, no sé cómo lo pueden tomar, pero para un joven y que le digan de que tuvo una relación sexual y no le gustó, está loco. A mí no me gustó y en realidad me empecé a dar cuenta que no me gustó porque una vez que tenés a Jesús dentro de tu corazón, yo no me había dado cuenta que ya tenía a Jesús dentro de mí por lo andarlo buscando tan desesperadamente, el pecado ya no lo disfrutas, ya no hay cavidad para uno en el pecado. Pero me sentía tan mal, la realidad me sentía tan sucio, me sentía tan indigno, que todo lo que quería hacer era alejarme de Dios, alejarme de toda la gente que conocía de Dios y que empezara a comenzar una nueva vida alejado de Dios, porque me sentía sucio y no me sentía bien conforme a eso. Recuerdo que yo entré casi en depresión, por decir así, me sentía tan mal, pero Dios es tan increíble que agarra todo lo feo de nosotros y lo transforma en algo bonito. Recuerdo que mi papi me empezó a preguntar como, Miguel, ¿qué es lo que te pasa? Me dijo. Yo le empecé a contar qué era lo que me sucedía. Desde ahí, en realidad, la relación con mi papi empezó a mejorar. No fue como, wow, aquella gran relación, pero al menos empezaba a hablar más con mi papi. Pero aún así muchas veces vemos cómo Dios nos empieza a dar nuevos regalos a nuestra vida, pero muchas veces estamos tan hundidos en el fango de que no nos damos cuenta de eso, porque en realidad no me importó esa nueva relación que estaba teniendo con mi papi y de igual manera me quería alejar de Dios. Recuerdo de que yo había ofrecido mi casa, porque en ese capítulo iban a hacer una reunión. Yo había ofrecido mi casa y se suponía de que era una de las últimas reuniones y yo no podía decirle que no a la gente a último momento porque solo faltaba como 1 o 2 semanas para esa reunión. Hacen la reunión en mi casa, yo solo quería que esa reunión se terminara e irme porque iba a hacer lo que era mi práctica profesional y sabía que me iba a pedir de Tegucigalpa a otro lado. Y recuerdo que esa reunión la que hicieron era para escoger a la nueva junta directiva que iba a dirigir ese año ese capítulo. Empiezan a escoger a diferentes cargos y recuerdo que empiezan a nombrar también a personas que formaran esa junta directiva. Y recuerdo que me nombran a mí y me mencionan si en realidad yo quiero aceptar este cargo o no, que era el cargo de tesorero. Cuando a uno le mencionan que en realidad si quiere aceptar un cargo o no, o cuando le hacen una propuesta uno dice sí o no y prácticamente en 1 segundo responde, y si la persona es un poco lenta en 1 o 2 segundos responde. Yo sentí que me tardé una eternidad en responder cuando me dijeron si aceptaba el cargo sí o no, porque uno empecé a decir a Dios, Dios, ¿por qué me estás escogiendo a mí? O sea, vos puedes ver aquí, le dije a Dios, a un montón de personas que están más calificadas que yo,
personas que no han pecado de la misma manera como yo pequé, que prácticamente te escupí en la cara. En realidad no me siento ni siquiera, o sea, la verdad no quiero estar donde vos estés, ni quiero estar con gente que en realidad te conoce a vos. En ese momento me hubiera encantado escuchar la voz de Dios clara y audiblemente, pero lo único que se me vino en mi corazón fue que en realidad Dios me dijo, no ando buscando a gente perfecta, me dice, sino ando buscando a gente que tenga un corazón dispuesto a hacer lo que yo mando a hacer. Y de ahí entendí que fue ahí cuando tuve ese tan anhelado encuentro con Jesús, porque en realidad pude comprender qué tanto era el amor de Jesús. ¿Por qué? Porque yo sabía cómo era el carácter de mi papi. Muchas veces comparamos a Dios con nuestro papá o con nuestro tutor. Ese mismo carácter lo comparamos y yo sabía que si yo había defraudado a Dios o defraudado a mi papi, esa persona nunca más iba a volver a ser igual conmigo. Y en realidad yo había defraudado a Dios y en realidad Dios fue a hacer mucho más de lo que yo podía llegar a imaginar. Llegué a comprender ese amor y yo le dije a Dios, ok Dios, desde ese momento te voy a poner en primer lugar sobre todo lo que yo haga en mi vida. Y recuerdo que le dije que sí a ese cargo, a pesar de que yo sabía todos los problemas que se me iban a venir, porque donde iba a ser la práctica profesional, que era mi gran sueño anhelado, porque prácticamente todo recién ingresado, o todo egresado, que va saliendo de la universidad, uno lo que quiere es tener un buen sueldo, tener gastos mínimos, y en realidad si va a otro lugar, tener un lugar donde lo puedan hospedar y prácticamente no gastar nada. Y yo tenía eso de cajón. Entonces aquí no voy a gastar nada. Pero tuve que decir que no a este lugar y decirle que sí a Dios. Y yo sabía que se me iban a venir los problemas de mi familia, de mi mami, de mi papi, de todos los demás, porque estaba perdiendo esta gran oportunidad. Y dicho y hecho, y fue así justamente. O sea, toda mi familia se me vino en contra porque yo había rechazado esa oportunidad, porque también iba a tener mi oportunidad de trabajo. Pero ahí fue cuando logré comprender y entender de que la paz no es la paz que estamos acostumbrados a escuchar todo el mundo, que dicen que la paz es cuando tenés ausencia de problemas. En realidad la paz es cuando sabes que todo está tranquilo, cuando todo está relax, cuando todo está color de rosa, sino que la paz es que sabes que sin importar los problemas que estés teniendo, estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces yo sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Yo le dije, ok Dios, no sé cómo vas a hacer, pero vos te vas a empezar a encargar de todo. Dicho y hecho, Dios se empezó a encargar de todo. Dios me dio un lugar donde pudiera hacer la práctica, inclusive 4 meses antes que me graduara. Dios en otro lugar ya me había abierto las puertas para poder empezar a trabajar. Yo recuerdo que uno de mis grandes sueños y anhelos era que de una u otra manera mi familia empezara a conocer a ese Dios de que yo había conocido. Y entendí y comprendí de que en realidad cuando vos pones en tu vida a Jesús, a Dios y al Espíritu Santo lo más alto que puedes darle en tu vida, tened por seguro que van a empezar a ocurrir milagros. Cuando yo compartí testimonio por primera vez, yo le dije a mi mami y papi, necesito que ustedes dos vayan a donde voy a compartir testimonio, si no, no puedo compartir testimonio. Recuerdo que mi mami y papi estaban sentados enfrente, en primera fila, y yo empecé a contar todo, 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 todo. Y recuerdo que cuando empecé a pasar la parte de las drogas, yo miré a mi papi. Mi papi es una persona un poquito más bajita que mí, un poquito gordito, es pelón y usa anteojos. Tiene una cara así como bien enojado cuando está viendo bien fijamente. Yo miraba que mi papi me estaba viendo fijamente a mí cuando estaba contando todo lo de las drogas. Yo dije como aquí, ok, dije yo, ya me la gané. Yo no sé qué es lo que voy a ir a hacer cuando vea a mi papi después de esto o en mi casa. Yo termino de dar el testimonio, me siento, dan el cierre y recuerdo que las primeras dos personas que se levantan son mi mami y mi papi y se acercan donde mí y me dicen, Miguel, hablamos en la casa. Y yo como, ay Dios mío, dije yo, mejor no quiero llegar a la casa, mejor me voy a hacer, no sé, cualquier cosa, pero lo que menos quiero es llegar a la casa. Recuerdo que hasta me estuve un gran rato en el capítulo, que se hiciera más tarde para ver si mi papá cuando yo llegara ya estaban acostados, ya estuvieran dormidos. Recuerdo que llego a la casa y estaciono el carro afuera y miro para ver si las luces estaban apagadas o encendidas, pero estaban encendidas. Yo dije, voy a esperar un ratito, tal vez llegan a apagar la luz, pero no la apagaron. Yo dije, bueno, ni modo, dije, yo me toca afrontar las cosas. Entro a la casa, recuerdo que viene mi papi y mami y me dice, Miguel, me dice mi papi, sentate, me dice. Y yo como, Dios mío, dije. Y mi papi me dijo, Miguel y Lorena, porque mami se llama Lorena, muchas veces mi papi le dice Lorena o Gorda, cualquiera de las dos. Y me dijo, les quiero pedir perdón, me dice mi papi. Yo quedé como, wow, así en mi mente, qué increíble. Me dice mi papi, les quiero pedir perdón por la manera en cómo yo les he tratado todo este tiempo, me dice. Porque en realidad no les he tratado de una manera como en realidad los debería de tratar, me dijo mi papi. Y en realidad yo nunca, no lo voy a ser sincero, nunca había escuchado a mi papi decir lo siento o pedirle perdón a alguien. Hasta mi mami me decía de que mi papi es bien difícil que diga perdón.
a una persona. Y en realidad ahí me empecé a dar cuenta que yo no podía juzgar a mi papi, porque mi papi fue una persona que no recibió amor cuando él era pequeño. Entonces no le podía exigir amor a mi papi. Pero ahí me di cuenta de que en realidad ese Dios podía cambiar el corazón de las personas. En realidad me di cuenta cómo mi papi empezó a mejorar esa relación conforme a nosotros. Siempre, igual, tiene su carácter, eso nadie se lo va a quitar, porque si no ya no sería mi papi, es que eso es lo que lo distingue, pero ya no es esa misma persona como era antes. Mi mami, de igual manera, he querido que conozca a Dios de una u otra manera, no ha llegado el tiempo necesario, o sea, en realidad me gustaría, y sería increíble decirles que mi papi, mi mami, e inclusive mi hermano, están en el camino de Dios, pero sé que de una u otra manera ellos vayan a llegar a tiempo. Mi hermano, entre los cuatro, fue la primera persona en llegar a los pies de Dios, pero de igual manera fue la primera persona en desistir. Recuerdo que él últimamente ha estado asistiendo a ciertos grupos de la iglesia, que eso en la realidad me alegra bastante. También lo he llevado a la fraternidad más de una ocasión. Y otra persona, un amigo mío que él lo conocía cuando él estaba viviendo afuera de Tegucigalpa, me dijo que lo había invitado a la fraternidad y él había dicho que sí. Entonces solo están esperando de que esta persona, bueno, este capítulo en realidad vuelva a abrir porque están teniendo ciertos problemas y mi hermano dijo que sí iba a abrir porque le había gustado. Y en realidad me doy cuenta en realidad cómo Dios empieza a cumplir en realidad cada sueño y cada anhelo que uno tiene. Y muchas veces nos ocurren problemas que no sabemos qué es lo que está pasando, pero Dios tiene control sobre todo. Yo recuerdo que hace unos 4 meses atrás yo iba para el Sahel de jóvenes e iba a ir a servir. Iba a servir por primera vez en mi Sahel. En ese Sahel, recuerdo que iba un carro, que era un carro de mi papi, y el carro en cierta área había aceite derramado, y el carro, o sea, derrapó, y lo fue a chocar contra el muro de contención. El carro no quedó tan deshecho, pero era un carro europeo, entonces conseguir esos repuestos iba a ser muy, muy caro. Mi papi me dijo, no, que vos andabas corriendo, que no sé qué, que no sé cuánto, cosa que no estaba haciendo, pero no me gusta llevar la contraria. Entonces, mejor quedarse tranquilo. Y mi papi me dijo, ok, te va a tocar pagarlo, me dice, porque si vos lo hiciste, lo vas a tener que pagar. Entonces mi papi me da la factura y me dice cuánto era la reparación y era un monto muy, muy, muy alto. Entonces yo dije como, ok, no sé de dónde voy a sacar esto. Y le empecé a orar a Dios y le dije, Dios, ok, bueno, no sé cómo vas a hacer porque yo sé que vos sos el que vas a proveer, vos sos el que vas a mantener, entonces no sé cómo vas a hacer, pero de una u otra manera me vas a ayudar a pagar esto. Después mi papi hablando de todo, había pasado como 3 semanas creo, mi papi me dice, mira Miguel, ya no vamos a arreglar el carro, me dice, sino que ahora lo vamos a vender, me dice. Porque arreglarlo, no sé, puede quedar malo, me dice papi, no me va a gustar cómo va a quedar. Entonces mejor lo voy a vender, me dice. Y ya no vas a tener que pagar, me dice mi papi, la cuota, me dice que es tan alta, pero sí vas a tener que pagar cierta parte, me dice. Entonces cuando mi papi me dijo, vas a tener que pagar tanto, dije como que es algo que en realidad me es mucho más accesible, dije yo. Y en realidad Dios fue el que empezó a proveer de igual manera para que yo pudiera llegar a pagar eso. Y es tan increíble cuando metemos a Dios en cada una de nuestras áreas, porque yo creo, bueno, todos los que estamos aquí podemos revisar lo que son nuestras cuentas bancarias online, podemos ver todo lo que son nuestros ingresos, lo que son nuestros egresos. Y es muy curioso porque yo la vez pasada me puse a sacar cuentas, fue el año pasado, no les voy a mentir, de cuáles eran los ingresos, y egresos del año. Y le me empecé a dar cuenta que algo no cuadraba, porque decía, o sea, mis ingresos son tanto, decía yo, y lo que más puedo llegar a tener es tanto, dije yo. Pero todos los ingresos que he tenido es mucho más de lo que en realidad yo puedo llegar a tener. De igual manera, egresos ha sido más en realidad de lo que yo puedo llegar a dar que lo que le puedo llegar a dar a Dios. Entonces me di cuenta que en realidad, o sea, las matemáticas para Dios son bien raras, porque si Dios quiere que 1 más 1 sea 1000, así va a ser. Muchas veces nosotros nos encapsulamos en eso. Y le después voy a empezar a dar cuenta cómo, de la misma manera, cuando pones a Dios en lo más alto, Dios lo empieza a cumplir. Yo creo que muchas veces pasamos tantos percances en nuestra vida, de diferentes ámbitos, en diferentes partes, de que muchas veces no vemos qué es lo que Dios está haciendo. O sea, yo en toda mi juventud siempre fui una persona que cuando tenía una relación con una chica, yo me entregaba, porque nunca me gustó ser una persona que en realidad se contuviera a dar amor. Y yo creo que esa fue algo que pude llegar a comprender como cómo es el amor de Dios, porque Dios no se contiene cuando da amor. Y a mí siempre me decían, Miguel, no hagas eso, me dice que mira, que vos te van a lastimar siempre, que no sé qué, que no sé cuánto, y siempre me lastimaban. Pero en realidad no me importaba dar eso porque yo decía, hay una frase que dice de Mark Twain que dentro de 20 años te vas a arrepentir por las cosas que no hiciste que por las cosas que sí hiciste. Entonces yo decía, mejor prefiero dar todo en vez de después arrepentirme y no haber hecho lo que tenía que hacer, entregarle ese amor a esa persona. Yo recuerdo que a Dios, yo
nunca le oré y nunca le mencioné a Dios como yo quería que en realidad fuera esa persona, o como yo quería que fuera esa chica con la que yo me quería llegar a casar, o en realidad esa chica que yo tenía para mis sueños. Yo solo lo tenía en mi mente y en mi corazón cada uno de los aspectos. Después, hace unos 2 años atrás, conocí a una chica, pero en realidad nunca era que me había llamado la atención, pero nunca habíamos llegado a tener nada. Empezamos a tener una amistad muy, muy bonita, la verdad, no les voy a mentir. Después de cierto tiempo empezamos a ver que todo lo que ella había pedido para Dios, Dios le había dado una promesa a ella, y todo lo que en realidad había en mi corazón que nunca le mencioné a Dios, ella empezaba a cumplir con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Y en realidad fue cuando me di cuenta que llegaba a una relación con un propósito de Dios es totalmente diferente a cuando uno lleva una relación en el mundo. Desde un principio nosotros dijimos, ok, esta relación la vamos a llevar en santidad, por eso es que tengo este anillo, porque nosotros dijimos, todo lo que vayamos a hacer de ahora en adelante en nuestra relación va a ser conforme a la voluntad de Dios y como Dios lo quiera hacer. Y ha sido tan bonito porque en realidad uno puede ver el apoyo y puede sentir ese apoyo en la otra persona, y en realidad puede darse cuenta en realidad de que cuando uno permanece en esa santidad, sea en la relación, sea en la vida personal, uno ve la mano de Dios obrando en uno. Uno se da cuenta que sin importar qué problema esté pasando uno, si uno agarra todos esos problemas o todas esas cosas que uno le pasa por la mente y lo ofusca tanto y se lo entrega a Dios, Dios es el que va a hacer milagros. Prácticamente nosotros solo nos tenemos que ocupar de hacer el trabajo de Dios. Y hoy por hoy, después de todo lo que andaba buscando, de que quién era yo, cuál era mi identidad, a qué era lo que yo había venido a este mundo, lo pude encontrar en Cristo Jesús. Y gracias a Él ya no dependo de otra persona, gracias a Él ya no tengo la necesidad de empezar a copiar la forma de otra persona, sino que ahora ya puedo ser yo mismo. Ya gracias a Dios tengo esa identidad de hijo de Dios, ese carácter de Jesús, de que uno va moldeando conforme pasa el tiempo, y en realidad ver cómo Dios de poco en poco empieza a cumplir esos sueños y anhelos, porque sé que me dieron la promesa en este año que mi familia va a llegar a los pies de Dios. Todavía no ha llegado, pero todavía falta mucho para que termine el año, entonces sé que mi familia y mi hermano, mi mami y mi papi van a llegar a los pies de Dios. Sé que todos los que están aquí tienen un montón de problemas. Pueden ser problemas económicos, de familia, sociales, con el hermano, con la esposa, no sé, cualquier tipo de problemas. A mí lo que siempre me ha funcionado en realidad es darle todo a Dios y que Él empiece a solucionar cada uno de los problemas. Entonces solo voy a pedir de realidad que me acompañen a decir unas ciertas palabras que voy a decir. Por favor, entonces, Padre Celestial, te doy gracias por un día más de vida. Y te doy gracias porque enviaste a tu Hijo para que muriera por mí y resucitara por mi salvación. De hoy en adelante te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y si es la primera vez en realidad de que hacen esta oración y que han entregado su vida a Jesús, solo quiero decirles y darles en realidad la bienvenida a esta gran familia que es pertenecer a los hijos de Dios, y que todo lo que hagan de hoy en adelante tengan la plena certeza que todo va a obrar para bien. Así que esto ha sido una parte de mi testimonio y todo es para gloria y honra de Dios. Y ese aplauso siempre va para Dios. Es así como hemos escuchado el testimonio de José Miguel, y seguidamente vamos a darle la cabida a los fraternos con la oración de las papeletas y de las autoridades, a Manuel Mejía y Eddie Castillo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana en que nos concede vida, en que nos des la gracia de esta invitación, Señor, a congregarnos en torno a tu nombre, a escuchar este testimonio de poder y a poder plasmar en nuestras boletas de oración todas aquellas necesidades que tú ya de antemano has conocido. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a orar con esa sabiduría que solo el Espíritu Santo puede dar, y saber que todas nuestras necesidades tú ya las tienes cubiertas.
que Señor, tú sabes nuestros deseos, tú sabes nuestros anhelos, pero sobre todo sabes lo que más nos conviene en orden a tu plan de salvación para nosotros y nuestra familia y todos los que nos rodean. Te pedimos, sin embargo, Señor, que nos acompañes en nuestras necesidades, en nuestros proyectos que hemos plasmado, y que derramen, Señor, tu providencia divina sobre ellos, Señor. Que podamos ver la mano, tu mano poderosa, Señor, yendo delante de nosotros, Señor, apartando lo malo, Señor, fomentando lo bueno, haciendo que prosperen, Señor, las obras de nuestras manos, haciendo que prosperen, Señor, nuestros sueños, nuestros proyectos. Te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu sobre cada una de las peticiones plasmadas en estas boletas y que las cumpla, Señor, según tu sabiduría. Bendice, Señor, también estas aportaciones que hemos dado para nuestro capítulo, que tú sabes que son para las necesidades de él y para el fomento de tu reino en esta tierra, Señor. Te pedimos que, Señor, multipliques lo que el corazón alegre ha dado y que, Señor, también suscites en todos y cada uno de nosotros los medios para poder darte más. Amén.